los telespectadores del canal nuevamente y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial porque vamos a tratar un tema de mucho interés hoy en España y en Aragón para todos los espectadores y para todo el público, que es el tema de las hipotecas, y en concreto de las hipotecas suelo y de las cláusulas abusivas que hay para los consumidores y los que han comprado piso y casa en los últimos años, y los bancos les han impuesto unas cláusulas que han supuesto un pago de muchos intereses y de mucho dinero que después, gracias al trabajo de muchos profesionales y de muchas personas que defienden a los consumidores y usuarios, pues se ha podido iniciar un proceso de devolución de estas cantidades cobradas indebidamente por los bancos. Hola Eliseo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Eliseo Lafuente, abogado, especialista en esta materia, en las cláusulas suelo y en las hipotecas, y nos va a hablar de todos sus aspectos, todos sus pormenores, cómo conseguir, a través de las distintas fórmulas legales y judiciales que hay hoy en España, el poder luchar contra estas cláusulas tan abusivas que se han impuesto en los últimos años. Entonces, Eliseo, en primer lugar, ¿qué es una cláusula suelo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se podría explicar así a los telespectadores con términos coloquiales para que lo puedan entender todos? Pues muchas gracias por invitarme, César. Estoy encantado de estar una vez más aquí contigo y agradecido porque siempre me tratas de especialista en cualquier cosa de las que vengamos a hablar. Me tienes en más alta estima que mi abuela todavía, te lo agradezco mucho. Pero en esta es en donde más especialista eres. En esta sí, en esta soy, afortunadamente sí que soy un poco más especialista que en el resto. Bueno, cláusula suelo, pues como su propio nombre indica, cláusula suelo, el suelo es un límite que se establece dentro de un túnel de intereses o fuera de un túnel de intereses. ¿Qué es el túnel de intereses? Cuando establecemos un contrato con una entidad financiera o establecemos un contrato con cualquier finalidad de un préstamo a largo plazo, pues dentro de la pléyade que hay, préstamos personales, con garantía hipotecaria, sin garantía hipotecaria, el suelo lo que supone es una limitación por la parte baja de los intereses. Contra la contraprestación de esa cláusula suelo, las entidades lo que ofrecían era, evidentemente, una relación sinalagmática con el cliente, por la cual se establece también la denominada cláusula techo. Entonces, lo que podemos hablar son de cláusulas suelo y techo. No son hipotecas suelo, como se han mencionado, sino cláusulas dentro de un producto o de tipo préstamo, y con el carácter de la garantía hipotecaria. Sí, es decir, que por ejemplo un banco nos presta una cantidad, nos presta 100.000 euros, por ejemplo, para una hipoteca, para una casa, y se impone unos intereses variables. Es decir, que según cómo vayan los tipos de interés, pues el interés será mayor, será menor. Si los tipos de interés bajan, pues esos intereses bajarían según ese contrato, ¿no?, de cláusulas variables. Entonces, las cláusulas suelo pues serían, si no me equivoco, que los bancos siempre cobran un mínimo de intereses, pase lo que pase con esa cantidad variable, y por tanto siempre cobran mucho más de lo que debería ser. No, si bajan los tipos de interés, eso es la idea más o menos, ¿verdad? Efectivamente, la cláusula suelo es, digamos, una garantía de que el banco nunca va a tener por debajo de un cierto nivel un beneficio. Supone esto que la estructura de cualquier préstamo es o bien un diferencial fijo o un diferencial variable, el cual se compone de un índice de referencia, puede ser Euribor, puede ser el IRPH, podríamos hacer incluso un programa solo hablando de los tipos de referencia, pero bueno, el más común y más conocido es el Euribor, que ahora mismo está rondando el 0,15%, está en un nivel muy bajo. Sobre este tipo de referencia se le añade un diferencial, es decir, el banco le prestan el dinero al 0,15% y él te lo entrega a ese 0,15 más el diferencial que se pacte, que puede estar o bonificado o no bonificado. Lo que gana el banco, claro. Efectivamente, entonces el banco puede decir, bueno, pues yo te doy al Euribor más un punto, por ejemplo, es una situación muy habitual. Entonces tendríamos que pagar un interés correspondiente al 1,15%. Sin embargo, las previsiones financieras de los bancos no son las mismas que la de los consumidores, es decir, los bancos establecieron a sabiendas unos determinados límites sin la misma información que un consumidor. Por ejemplo, los bancos tenían cierta perspectiva de la bajada del Euribor. Claro, lo sabía. Cuanta más perspectiva tenían de esa bajada del Euribor, más alto nos ponían ese límite. Claro. Es decir, aunque nuestro tipo de referencia, Euribor, fuese el 0,15 más el diferencial un punto por ciento nos diese 1,15%, el banco nos introducía una cláusula por la cual estaríamos pagando
cuando bajase de un cierto nivel de interés el mismo interés. Por ejemplo, un 3,5%. Sí, porque se ha demandado a más de 100 entidades financieras por las cláusulas suelo, ¿verdad? Por eso, eso quiere decir que prácticamente todos los bancos y en prácticamente todos los contratos, o un porcentaje muy importante, se han aplicado cláusulas suelo, ¿verdad? Efectivamente, César. Y es que una cosa tenemos que tener clara, la limitación de la cláusula suelo no es una limitación ilegal por sí misma, sino lo ilegal, lo verdaderamente ilegal es hacerlo sin informar fehacientemente al consumidor. Cuando a mí no se me informa cómo va a evolucionar ese Euribor, cuando a mí no se me informa del efecto económico inmediato y directo que va a tener esa limitación del tipo de interés por la parte baja de la hipoteca, entonces el banco está poniéndose en una situación que, aunque aparezca que tiene un suelo y un techo, aunque aparezca que hay una buena fe contractual, no la hay. Es decir, que si el banco, cuando daba la hipoteca, le decía al ciudadano, al consumidor, mire, los tipos de interés son estos, en la hipoteca se va a poner esto, va a ser variable, pero... Sí, son los denominados escenarios de simulación. Claro, pero va usted a pagar siempre un mínimo y va a ser este, y esto es así y es lo que va a firmar. Entonces, si era así... Lo que nunca advirtieron, correcto, sí. Lo que nunca advirtieron a los clientes es que si ese límite bajaba en los límites que nos encontramos ahora, iba a haber tanta diferencia. Entonces la gente ahora es cuando realmente se sorprende decir, oye, ¿y ustedes tenían perspectiva real de que esto podía suceder? Porque, por ejemplo, las cláusulas techo, lo que nos habla el Tribunal Supremo, en la famosa sentencia de 9 de mayo de 2013, es que la cláusula techo, aunque parezca realmente una situación en la cual dice, sí, mire, yo nunca voy a pagar menos de 1.000, pero nunca voy a pagar más de 1.500. Claro. Realmente las cláusulas techo, el Euribor, que nunca ha estado más alto del 6,25%, nunca se han llegado a unos niveles muy altos, estamos encontrándonos con cláusulas techo del 8, del 9, del 10, del 11, hasta del 12%. Cláusulas techo que son superiores a los intereses de demora que ahora mismo se podrían utilizar alto, eso, legalmente hablando. Claro. Porque el interés de demora, se ha producido toda una concienciación legislativa en base a la defensa del deudor hipotecario y están limitados al triple del tipo de interés legal del dinero, que ahora mismo está situado al 3,5%. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarnos con unos intereses a pagar maximizados al 12% cuando ese tipo de interés ya es más que el que pagaría en caso de impago de hipoteca? Evidentemente es un sinsentido y no se puede llegar a aplicar. Por tanto, los bancos lo que crean son apariencias financieras, crean productos en el cual nos dicen, te voy a poner un interés fijo durante un año para que sepas que el primer año vas a pagar y luego Euribor más lo que sea. No nos avisan de que ya nos va a entrar al año siguiente la cláusula suelo, no nos avisan de cuál es el efecto económico, no nos avisan de cuál es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Claro, es como las acciones preferentes también, ¿verdad? Que no se explicó bien y ahí está el motivo, precisamente. No se explicó lo que iba a pasar. Preferentes y deuda subordinada nos daría para hacer incluso otro programa más. Claro, y hablando de las cláusulas suelo, has dicho que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo, ¿verdad? Del 2013. ¿Y qué es lo que establece esa sentencia, sobre todo? Para que lo pues esa sentencia establece ciertos, y perdona que te interrumpa, me acelero un poco. Explica un poco porque es para que los telespectadores sepan si usted tiene una hipoteca, cómo puede saber si tiene cláusula suelo y si esas cláusulas suelo son abusivas y por tanto, yendo a los tribunales o acudiendo a los medios legales, se pueden anular y le tiene que devolver el banco a usted ese dinero que ha pagado de más en estos últimos años. ¿Cuál es la limitación de tiempo? ¿Hasta cuándo se pueden pedir? ¿Hasta cuándo tiene que devolver los bancos? ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, tenemos que entender que la sentencia, los profesionales tenemos que saber lo que dice y lo que no dice. Es muy importante que sepamos interpretar correctamente esa sentencia. Sí. La sentencia lo que nos dice es que hay una limitación a la hora de devolver las cantidades correspondientes, por lo que a los afectados por esa sentencia del BBVA, de Caixa Galicia y de Caixa Social de Andalucía... ¿Pueden pedirlo todos los afectados? Cualquier persona no, todos los afectados no, evidentemente. Cualquier persona que tenga una hipoteca puede acudir a los tribunales pidiendo la aplicación de esa sentencia. Casi. Si no se le ha informado, claro. Que casi. Lo normal es que no se le haya informado, ¿no? Porque una de las cosas que establece esa sentencia es que la cláusula suelo es legal. Sí. Entonces... Es legal, pero lo que no es legal es la información. Entonces lo que hay que hacer es hacer un estudio correspondiente sobre cada una de las personas. Hay que leer bien el contrato de esa hipoteca y ver si se le ha informado o no, y ver si está, como es en la letra pequeña o muy pequeña, y si está en letra pequeña y no se le ha dicho, pues es cuando ha firmado algo que realmente no ha podido conocer bien antes, ¿verdad? Efectivamente, es una de las causas y una de las razones. El Tribunal Supremo lo que nos dice es que
como no se informa correctamente al consumidor, como queda metido dentro de una playa de cláusulas en las cuales pues puede incluso inducir a error sobre su aplicabilidad. Claro. Y sobre todo, y máximo, cuando no se explica el efecto financiero que tiene el establecimiento de esas cláusulas suelo y techo, y también nos dice la sentencia del Supremo que cuando no tengan una relación bilateral de las mismas obligaciones la entidad bancaria que la entidad que el cliente, por lo que he explicado de las diferencias entre suelo y techo, que el suelo siempre se aplica y el techo, el escenario de una aplicación de un techo hipotecario es prácticamente imposible. Lo que me ha llamado la atención es que, por lo visto, el Tribunal Supremo, después de esta sentencia, como hubo tanta polémica sobre cuántos años tenían que devolver las entidades bancarias, y 2 años y 4 años, indefinido, todo el tiempo, esos intereses lo estableció en 2 años, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Eso esos intereses los limitan, ¿no? De interpretación después. Los limitan, dentro de la propia sentencia se limita basándose en el riesgo. El artículo 1303 del Código Civil lo que nos dice es que se tendrá como no puesta. Como no puesta. Entonces, el efecto de la retirada es que no ha estado puesta. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo que hizo fue limitarla por si hubiese algún tipo de riesgo para la economía nacional. No se molestó en valorar ese riesgo, no se molestó en mirar si ese riesgo individualizadamente se puede desvirtuar, y lo que nos encontramos ahora mismo es con un escenario de que lo único que tenemos a efectos formales es una macro sentencia en la cual se ejercitaba una acción colectiva, no una acción individual, frente a varias entidades por una causa genérica. Lo que no tenemos todavía es una jurisprudencia completa de una demanda individualizada contra un producto específico. Por tanto, lo que se ha llevado con mucha prisa y se ha intentado limitar por parte tanto de los abogados como de las entidades bancarias es que esa sentencia limite el efecto retroactivo. Es decir, que cabe la posibilidad de que algún particular sí, de hecho algunas audiencias provinciales reclame de manera individual y luego vaya al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ya esta sentencia la desarrolle más, incluso a lo mejor vaya más allá, ¿no? Porque es posible. Sí, es que incluso existe una sentencia con un voto particular del magistrado señor O'Callaghan donde dice que efectivamente el artículo 1303, la sala de lo civil del Tribunal Supremo, efectivamente, la que trata este estos artículo 1303 debe ser aplicado, y hay una consulta vinculante esperando ser resuelta por el Tribunal Europeo en la cual se ha consultado sobre ¿desde cuándo debe operar esta retroactividad? Porque retroactividad contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Si nos están diciendo ya que no son cláusulas ilegales, que son abusivas, que no es lo mismo, Lo que tenemos que también es que saber pedir y cómo pedir. Entonces en relación con esto, para que nos entienda el público y pueda ver cómo actuar en cada caso, si una persona que nos llamara ahora nos dijera, tengo una hipoteca pues del año 2006, por ejemplo, en mi piso, y he visto que puedo tener cláusula suelo en ella. Llevo pagando intereses de más desde el 2006. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué procedimiento habría que seguir para poder anular esa cláusula y para que el banco le tenga que devolver? ¿Y cuánto le tendría que devolver? No en cantidad, sino más o menos que lo pueda entender el público. Pero primero, las entidades financieras a día de hoy están llamando a sus clientes para eliminar de forma voluntaria la cláusula suelo. Sí. Lo que pasa es que se están llevando a los clientes con los mismos defectos informativos hacia el consumidor que en el primer momento. Una bajada de hipoteca a cambio de corregir eso, ¿verdad? Para ahorrarse más. Lo que están intentando hacer es una innovación hipotecaria, disminuyendo el tipo de interés a pagar de forma que resulte un tipo de cuota mejor, pero no completo, y evidentemente con la renuncia a reclamar. ¿Esto le recomiendas a los consumidores hacerlo, o mejor que se revise la cláusula suelo? Lo primero, habría que revisarla, ¿vale? Lo que le recomendaría a un telespectador es que se asesorase de una forma independiente, no solo por su banco, sobre cuál es la realidad de su propia escritura. Habría que hacer un cálculo, ¿verdad? Entero, pero lo primero que tendríamos que hacer es ver si realmente tiene una cláusula suelo. Porque a mí algunas veces me han venido clientes diciendo, es que siempre pago lo mismo de hipoteca, seguro que tengo una cláusula suelo. Sí. Y luego resulta que lo que tenían era una hipoteca con un interés fijo. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que es un interés variable que como está limitado, siempre
va a estar pagando lo mismo durante unos años. Claro, es decir, que las hipotecas con cláusula suelo son las que tienen interés variable, ¿verdad? Las de interés fijo no. Todas las variables. Fijo no tienen esas pueden tener otros defectos que ahora podemos hablar de ellos, pero las de cláusula suelo son las de variable, ¿verdad? Las de variable. ¿Qué procedimiento se sigue después? Pues lo primero es enviar la carta correspondiente al banco solicitando la eliminación de la cláusula suelo y la devolución de las cantidades correspondientes y la adecuación del capital pendiente de pago. ¿Puede aceptar el banco con una presión de un abogado? Suele hacerlo muchas veces. Hombre, si lo ve, cada entidad es un mundo y cada hipoteca es distinta. Hay posibilidades de conseguir. Hay posibilidades, no siempre, pero hay posibilidades. De hecho, las propias entidades bancarias lo están ofreciendo, pero de una forma un poco chapucera. Es mejor acudir a un profesional, ¿verdad? Es mejor acudir y siempre asesorar. Y si el banco no acepta esta devolución, entonces ¿qué habría que interponer la correspondiente demanda, que como es una condición general de la contratación, serían los competentes, los juzgados de lo mercantil, para resolver los procedimientos, que sería un procedimiento de tipo, la gran mayoría, ordinario, porque evidentemente el comportamiento del Euribor a futuros lo desconocemos, la evolución de la cláusula suelo desconocemos el tiempo que pueda estar en funcionamiento. Según vaya subiendo el Euribor, vaya subiendo los índices de referencia, se irán eliminando las cláusulas. No es lo mismo en Madrid o en Barcelona, o en Soria, o en Teruel, o en Sevilla, pero ¿cuánto puede tardar un procedimiento de media, más o menos? También depende. Depende mucho no solo del fuero, sino también de lo que se pide y cómo se pida. Si simplemente se pide la eliminación, si no se pide la devolución, pues puede ser inmediato porque puede obrar un allanamiento de la entidad bancaria. Eso también es posible, ¿no? Que el banco, hay allanamientos cuando el banco digamos que se rinde, ¿no? que cede y dice pues que se acabe el juicio así y yo pago, ¿no? Eso también es posible. Es una forma de presión. Otra forma de terminarlo por una terminación convencional, pues un procedimiento puede durar entre 5 y 9 meses, que es el retraso normal de un procedimiento en un juzgado de primera instancia con las atribuciones de mercantil que podemos tener en España. Muy bien, y nosotros no somos futbolistas ni traemos a futbolistas aún para esto, pero sin embargo creo que en tu caso profesional habéis conseguido un éxito importante, ¿verdad? Sí, estamos consiguiendo éxitos importantes a la hora de allanamientos de algunas entidades financieras, como hemos dicho, en las cuales las entidades proceden a devolver las cantidades correspondientes. Han devuelto y han pagado. Sí, hay otros en las que se llega incluso a alcanzar acuerdos en la forma de eliminar las cláusulas suelo, porque a la entidad financiera también puede llegar un momento en el que se le ofrezca, si el cliente está conforme, rehacer, decir, bueno, vamos a ver, aquí paz y es por gloria, vamos a ver si contratas un par de seguros, podemos quitar, de forma que las gallinas que salgan sean por las que entren. Las entidades financieras, a fin de cuentas, también están dispuestas a negociar. Lo que pasa es que en el momento actual una negociación y una patada para adelante, a la hora de no tener que devolver de forma inmediata, pues les puede aliviar el escalonar esta situación en el tiempo. Eso es. Y por último ya, hay también otras cláusulas abusivas en los contratos, otros contratos hipotecarios que contengan cláusulas o... Sí, los clausulados abusivos más usuales, más típicos, son los redondeos al alza de los tipos de interés, donde también el Tribunal Supremo ha dicho que un redondeo, bueno, si es al alza o a la baja, al número más cercano dentro del cuarto de punto, que es lo más habitual, o incluso al medio punto. Sí. Bueno, que igual un año le toca al banco, igual un año le toca al consumidor. Bueno, ahí hay una relación cinemática. Si siempre es hacia arriba, evidentemente eso también es abusivo. Y también es abusivo la falta de información de los contratos de intercambio financiero que se vendían como seguros, por si el Euribor subía te pagaban, y si el Euribor bajaba tú pagabas menos hipoteca, pero pagabas la prima correspondiente a ese seguro. Esos contratos también, la falta de información, dentro de que no son ilegales, esa falta de información hacia el consumidor, o también ha habido una declaración hacia empresas hace poco, ahora mismo también en Aragón, sobre unos contratos de swap, que se denominan contratos de intercambio financiero con una entidad, una persona jurídica, en la cual la persona ha conseguido, una devolución de 2 millones de euros. Sí, y otro tema muy interesante, que lo trataremos otro día también de manera expresa, que es la dación en pago, que es cuando una persona no puede pagar la hipoteca, y entonces el banco se queda con el piso, ya con eso ya no tiene que pagar luego más, ni le embargan, ni nada. ¿Hay alguna sentencia también reciente? ¿O hay mucho por hacer todavía? Hay mucho por hacer, porque toda la legislación de derecho bancario, que no es un ordenamiento que exista como tal, como el derecho penal o el derecho administrativo. El derecho bancario es una rama que puede existir del derecho, pero no tiene una atribución a un juzgado específico. Se ha creado a base de la presión popular que han hecho plataformas como Afectados por Hipoteca, como Stop Desahucios, por las cuales ha habido una concienciación social y ha habido una respuesta normativa.
Existen códigos de buenas prácticas que las entidades pueden libremente adherirse pueden hacerlo, sí. En ese caso también lo que recomiendo es el asesoramiento profesional ya también de un abogado o de las personas que llevan este tipo de plataformas. Sí, es un tema tan interesante el de los desahucios y el de las hipotecas, lo podemos tratar en otro programa de manera expresa y les explicaremos con mucho detalle cómo funciona, qué legislación hay, cómo se puede cambiar, cómo la aplican los bancos y qué soluciones hay. Pero hoy, en relación con las cláusulas suelo, yo creo que ha quedado claro en qué consisten, cómo se puede luchar legalmente contra ellas. Y muchas gracias, Eliseo, por haber venido otra vez hoy, y a los telespectadores, gracias por habernos visto, y les emplazamos para el próximo debate o la próxima entrevista. Muchas gracias. Adiós. Adiós.